comentarvos que esta charla aí a facemos dende Anticapitalistas Galiza, que é unha organización política transfeminista, ecosocialista e marxista revolucionaria. Hoxe temos con nós a Joana Bregolat, que é compañeira militante de Anticapitalistas Cataluña, e facemos esta charla porque creemos que é moi importante traer á mesa e analizar a opresión que sufren as disidencias e disidentes sexuais da clase obreira dende unha perspectiva marxista. Creemos que é esencial señalar todas as formas nas que o capitalismo atravesa as nosas realidades, os nosos corpos e liberaliza as nosas disidencias. E para falarvos máis en profundidade disto, Joana vos trae un guión maravilloso e deixo vos con ele. Moitas gracias. Eu non falo galego, así que os haré la charla en castellano. También tampoco es mi lengua predilecta, soy catalana, entonces preferiría hacerla en catalán, pero creo que es la lengua común con la que más o menos nos podremos ir entendiendo. También quería empezar como agradeciendo la invitación, agradeciendo también la hospitalidad de las compañeras de Anticapi Galiza y también como la oportunidad de salir de un poco de mi zona de confort, vamos a decirlo así, porque sobre todo vengo de activismos ecosocialistas, de trabajar temas de economía feminista y tal, pero al final me considero una persona bisexual no binaria y eso tiene unas implicaciones políticas y una forma en la que comprendo el marxismo. Y justamente creemos, y aquí como cogiendo palabras de las compañeras de RDA, que las marxistas queer tenemos que tomar la palabra, tenemos que expresar nuestros puntos de vista y tenemos que ser capaces también de articular esta realidad que nos atraviesa, que está inscrita en nuestros cuerpos, de una forma política y hacer política sobre ella. Porque si no la hacemos nosotras, siempre habrá alguien que la haga. Y entonces mejor que la hagamos las proletarias, las obreras, las maricas y las queer, a que nos las hagan personas con otros sesgos y otras miradas que pretenden que somos cuerpos de segunda o directamente que no deberíamos ni existir. Partiendo de esta base, también como he citado ya a las compañeras de Rojo del Arco Iris y quisiera como hacer también esta mención de cosas que voy a decir hoy yo. Seguramente ha habido personas antes y después que las explicarán mejor, las comentarán súper bien y que harán reflexiones seguramente en más profundidad. Hoy yo os daré como unas pincelladas, unas pinceladas a ciertas ideas, ciertos conceptos, pero sobre todo recomendaros a día de hoy, hay un espacio que se llama Rojo del Arco Iris, que hace una producción alrededor de marxismo queer muy potente y muy fundamental y que os animo a seguirlas, leer sus páginas y revisar lo que comentan y también visitar su biblioteca porque encontraréis títulos de personas también cercanas o conocidas, desde Peter Drucker a compañeras como pueden ser Titi Bhattacharya y las compañeras que trabajan temas de la reproducción social, porque al final el marxismo queer no viene a ser una cosa nueva, no viene a inventar la rueda, viene a poner un apellido a una cuestión que muchas veces desde el marxismo clásico ha sido invisible. No implica resignificar en términos de ahora todo será queer. Marx no era queer, lo siento mucho, me encantaría pero no lo era. Lenin tampoco era queer, pero si no ponemos estas etiquetas, si no ponemos este apellido, no nombramos una cosa que es invisible y necesitamos visibilizarlo. Porque lo queer forma parte de la totalidad que queremos cambiar. Si todo lo que es normal merece perecer, nosotras necesitamos visibilizar que en lo normal que hay a día de hoy hay muchas violencias que son atravesadas por el sesgo de clase, el sesgo racial y también el sexo de las disidencias sexuales, cuerpo, género. Hecha esta introducción que me ha alargado más de lo que quería como comentar esta idea de que el marxismo queer nombra una forma específica de la crítica antinormativa al capital, que nos permite poner el foco en dos cuestiones, que es el modelo heterosexual y el cissexismo. ¿Qué quiero decir con el modelo heterosexual? Creo que es como súper de básicos, pero ponerlo encima de la mesa de vivimos en un sistema en que se entiende que la familia, la propiedad privada, etcétera, están regidas por unos roles de género en los cuales articulan todo.
Y esos roles son dos roles que son complementarios y opuestos. Y son un hombre y una mujer, y que por lógica de procreación, por lógica de estructuración del sistema, deben estar unidos en matrimonios, deben estar unidos en múltiples formas posibles para que éste perviva y se pueda sustentar. Y hacen unas dinámicas de producción y reproducción. El heterosexismo nos pone encima de la mesa de que esto es una matriz que es heterosexual, que no entiende de que un hombre y un hombre también pueden hacer ciertas cuestiones, que una mujer y una mujer pueden estar juntas, o de que hay múltiples formas de entender la sexualidad más allá de una dicotomía hombre-mujer. Y hablamos de cissexismo para poner encima de la mesa de que hay unas lecturas muy estancas de lo que es hombre y mujer, que entendemos que según unas características, según unos roles de género y según cómo ha sido leído tu cuerpo al nacer por un médico, tú eres mujer o eres hombre. Y hay mucha más amplitud de ahí. Hay cuerpos no binarios, hay personas no binarias, hay hombres trans, hay mujeres trans, y hay muchas formas de ser hombre. No hace falta que seas el machirulo de turno para ser un hombre, ni hace falta que seas la más high femme del lugar para ser una mujer. También existen butch, existen camioneras, existen ositos, existen mil formas de ser persona, y en este sentido poner encima de la mesa de que el cissexismo es una forma de opresión, que nos implica a que estemos siempre aspirando a reproducir un rol de género que nadie ha llegado a ejecutar jamás, pero que te tengas que estar comparando todo el puñetero rato con esa idea de la feminidad es esto, yo no estoy cumpliendo esto y esto, que soy, ¿acaso no seré mujer si no hago todo esto? ¿Qué seré? Y como esta idea. Por lo tanto, queremos poner como marxistas queer estas dos ideas encima de la mesa y decir que si hacemos una lectura de la totalidad y nos olvidamos de estos dos elementos, estamos dejando al margen todo un seguido de relaciones sociales que se dan y que estructuran nuestro día a día. Y estamos poniendo encima de la mesa también que los cuerpos maricas, los cuerpos incómodos, los cuerpos trans, queer, racializados, feminizados, son apropiados y son liberalizados por el capitalismo. Y que muchas veces, con esa idea de que son cuerpos incómodos, que son abyectos, que no gustan y molestan, derivan a ser esos cuerpos que generan todos los trabajos transfronterizos en los circuitos de supervivencia. Con esta frase que puede ser muy rebuscada, al final somos aquellas que sostenemos la vida hasta en los márgenes. Hasta cuando nadie quiere vernos, somos aquellas que cuidamos, que fomentamos la vida más allá de los términos del capital. En ese sentido, recojo como una idea que decía Kevin Floyd de cuando aspiramos a la totalidad desde el marxismo, no lo hacemos desde un deseo de ser la totalidad, sino justamente de tener una capacidad crítica de señalar que en la fragmentación justamente se produce una alienación y que nosotros queremos desmontar esto y entender que todo lo que pasa a nuestro alrededor está entrelazado. Que cuando yo hablo como Joana bisexual, no hablo como Joana bisexual y ya. Soy muchas más cosas que mi bisexualidad, pero también soy mi bisexualidad. Estas formas de habitar distintos sombreros y que están encima de la mesa. Y nos permite también una praxis política. Nos permite hablar de que hay un seguido de circuitos de capital que niegan explícitamente una forma de habitar el cuerpo y la vida fuera de sus circuitos y que lo entienden desde una posición de esto es meramente cultural, esto no tiene nada que ver con los circuitos de la economía, lo que tú desees, como tú te expreses, como tú vivas el sexo no tiene nada que ver, y justamente tiene mucho que ver, y nuestra política y nuestra sexualidad y nuestros cuerpos son política. Y por último, como hacer este ejercicio de recoser en el sentido de ir por abajo, hablando desde la experiencia cotidiana de las violencias que nos atraviesan, etc. Y hacerlo desde la perspectiva de nuestra política va de esto, no va de hablar de una superestructura que nos lleva a vivir unas vidas de mierda, que también nos lleva también a hacerlo desde la cotidianidad, desde la base de que yo esté jodida a día de hoy por un curro de mierda. No solo va de una superestructura, también va de las condiciones materiales en que la juventud a día de hoy podemos expresarnos, de cómo las personas LGTB podemos insertarnos en el mercado laboral, etc. Hay un seguido de condicionantes que marcan todo esto. Si soy muy pesada o muy aburrida, me decís, ¿vale? Dicho esto,
voy a dejar de mirar la libreta porque no me ha dado tiempo a apuntarlo todo, voy a pasar al portátil. Yo he planteado la charla de una manera distinta a lo que hacen algunas compañeras, que normalmente parten de grandes textos de marxistas potentísimas en la vida, pero a mí en los últimos meses he tenido una obsesión que eran las lecturas sobre el cuerpo, y sin caer en la posmodernidad que puede implicar todo esto, pero sí como recuperar una idea que decía Michael Warner, que era que los sistemas políticos siempre están inscritos en el cuerpo, y aunque nosotras queramos hacer ver que cómo nos vistamos, cómo actuamos, cómo deseamos, cómo nos relacionamos, va más allá del poder político. Hay mucha política en cómo lo hacemos, y de ahí como crea que sea interesante como poner en el foco, cuando hablamos de marxismo queer, que las lecturas del cuerpo están cargadas de significados, y que cómo lo hacemos pone acento en una materialidad que es cosificada, que es objetivizada, y que muchas veces se le quita la voz y la agencia propia. En este sentido, quería como poner encima de la mesa de que puede que sea por temas de ecofeminismos y todas estas movidas, pero que creo que hace falta a veces reconocer que el cuerpo es un primer territorio, que el cuerpo es un primer espacio en el que desarrollamos nuestras vidas, y que el cuerpo nos acompaña a lo largo y tendido. Eso lleva múltiples conflictos, también por los ideales performativos y por las aspiraciones que se ponen sobre un cuerpo que no es el ideal según el mercado, pero también nos pone encima de la mesa como una primera ruptura en un sistema cis-heteropatriarcal capitalista que entiende que no hay límites, que no hay vulnerabilidad, y justamente nos indica que sí hay vulnerabilidad, y nos permite empezar a desdibujar ese límite y empezar a superarlo. Por lo tanto, entender que cuando las marxistas queer hablamos de un espacio amplio, hablamos de cuerpos diversos, de cuerpos con pieles, tamaños, pelos, marcas diferentes, cuerpos vulnerables que sangran, que se cortan, que enferman, que envejecen. Hablamos de cuerpos finitos, hablamos de cuerpos interdependientes que necesitan de otros cuerpos a lo largo de la vida para sostenerse, para cuidarse, para protegerse. Y hablamos de cuerpos ecodependientes que habitan y se desarrollan dentro de una naturaleza, dentro de sus ciclos y dentro de unos límites biofísicos, que necesitan de agua, sol, viento, tierra, alimentos para sostenerse en condiciones dignas. Cuerpos que son políticos y hacen política. Unos cuerpos que dentro suyo son un campo de batalla. Se materializan los discursos del poder, y también se da la reproducción del mismo orden establecido. Y se dan también resistencias. En cada pequeña revolución que hacemos respecto a nuestros cuerpos, de no recaer en ciertas cuestiones, trazamos una pequeña resistencia. Y todo esto nos indica que no hay lectura neutra sobre un cuerpo, no hay una lectura natural sobre un cuerpo, sino que cada una de las lecturas que hacemos sobre nosotras mismas son sociales, culturales, históricas, y están geográficamente situadas. Así, tal como estamos leyendo a día de hoy cada una de las disidencias sexuales de cuerpo sexogénero, sus transgresiones y sus desplazamientos forman parte de un marco más amplio, forman parte de todo un espacio en que hay una tensión entre la performatividad, una tensión por los procesos de reificación, que ahora voy a explicarlos bien, y sobre la desublimación de nuestras prácticas al margen de lo aceptable. ¿Qué significa esto? He dicho 3 palabras bastante fuertes. Performatividad, Judith Butler, creo que he entrado antes, pero al final es cómo aspirar a esos ideales de roles de género, cómo estamos todo el rato actuando en el sentido de no ser las actrices más maravillosas del mundo mundial, sino que todos nuestros actos rigen un patrón de género, unos roles de género, y cuando transgredemos, o cuando lo reproducimos, estamos siempre como jugando en la comparativa de ese rol, de cuándo nos alejamos y cuándo nos acercamos. El concepto de reificación es un palabra que viene de Herbert Marcuse, y creo que muchas veces ha quedado como desaparecido. Pero justamente lo que nos viene a decir es que en la lectura hegemónica que se hace sobre los cuerpos y la sexualidad, se asume que los procesos sociales, culturales, históricos que los han moldeado, es decir, lo que ha hecho la heterosexualidad obligatoria es una ley natural,
en lugar de entender que no, que es una cuestión que está dentro de nuestro control y que tiene una lectura política de por qué es así. Cogiendo una frase que decía Peter Drucker, son las miradas que rigen nuestra sexualidad, nuestros cuerpos y nuestros géneros, al final son una lectura ideológica que naturaliza la diferencia y las estructura de forma funcional para el sistema capitalista. La heterosexualidad obligatoria es funcional en tanto que replica la familia, permite entender que el sexo solo es una cuestión de procreación y no de placeres, y nos hace el deseo como una cuestión a mercantilizar, a liberalizar, y no una cuestión que permita otro desarrollo de relaciones sociales. Esta lectura que naturaliza la diferencia y la estructura de forma funcional para el sistema capitalista utiliza el sexo, el género y la sexualidad como dispositivos de control y exige una triple coherencia entre ellos. Decimos una coherencia de género que responda al binarismo hombre-mujer y a los mandatos socialmente construidos y atribuidos a la masculinidad y a la feminidad, que nos permiten sostener la división sexual del trabajo. Así nos permite naturalizar el reparto desigual y violento de la división sexual del trabajo y nos permite configurar que ciertos cuerpos siempre serán apropiables y siempre serán mercantilizables. Una coherencia de sexo en la que las lecturas médicas y biológicas sobre nuestro cuerpo, genitales, función reproductiva, correspondan con la identidad de género y su expresión. Por lo tanto, tener que habitar un mandato corporal designado que tiene, y me repetiré muchísimo todo el rato la frase de nuestros cuerpos tienen mucha política y son políticos, porque al final, cada vez que estamos haciendo un mandato corporal designado, estamos reproduciendo una forma de entender y habitar el mundo. Y por último, una coherencia de sexualidad, en que nuestro deseo y atracción está dirigido siempre al género contrario y da lugar a una construcción de la familia nuclear heterosexual que cumpla siempre esa función reproductiva y biológica, y que al final es en el lugar donde el capital externaliza todo aquel trabajo que no le es rentabilizable, es decir, todo el trabajo de cuidados, de sostenibilidad de la vida, todo aquello en lo que sacar tajada implica una inversión mayor que el beneficio que saca, se deriva hacia allí. Entonces la sexualidad deviene un lugar donde hacer política, donde hacer un control sobre qué cuestiones son aceptables y qué cuestiones no son aceptables. Y establece un régimen de poder, saber y de placer que es el sistema cis-heteropatriarcal capitalista, que tiene un modo de producción heterosexual capitalista y que se sustenta en la norma cisgénero, en la heterosexualidad obligatoria y en el modelo monosexual y monógamo. Esta triple exigencia muestra procesos de sublimación, que era el tercer palabra que he dicho antes, que también viene de Marcuse, que al final viene a decir que el capital no libera, sino liberaliza el deseo y que ejerce una tolerancia represiva sobre aquellos cuerpos que desafían las categorías funcionales para su modelo reproductivo. Es decir, aquellos cuerpos maricas son asimilados en tanto que a mí me generan un nuevo circuito de acumulación. Aquellos cuerpos trans me son útiles en tanto que entran en unas categorías que si no, yo no, de espectáculo, etc. Como cada vez que un cuerpo sale de la norma, si este cuerpo puede generar un nuevo circuito de acumulación, es un cuerpo que será tolerado en tanto que nos permite sacar un rendimiento. Por lo tanto, lo que hace el sistema capitalista es administrar, controlar las conductas, desplazamientos y rupturas que se generan de esta triple coherencia. No me quiero alargar mucho, no sé cómo voy de tiempo y todo esto. Vale, voy tirando. Creo que lo he ido diciendo, estoy bastante nerviosa, pero creo que sí, que es el tema del binarismo de género, que creía que era como una cuestión importante, sobre todo entendiendo que a día de hoy, tras una ley trans en que las realidades no binarias han quedado fuera y no están reconocidas, creo que es más importante que nunca poner encima de la mesa de que el binomio mujer y hombre muchas veces se nos queda corto a la hora de expresar como la sexualidad y que necesitamos un marxismo que también comprenda esta realidad. En este sentido, quería poner encima de la mesa de que
Cuando hablamos de la división sexual del trabajo, muchas veces entendemos que la mujer tiene atribuidas ciertas tareas. Quería poner encima de la mesa como reflexiones que hacen con distintas autoras, que al final no es en tanto que mujer como ser natural que te toca hacer cierta tarea, sino es por los atributos y las calidades que se han atribuido a el cuerpo de la mujer o directamente a ciertas tareas que deberían ser como más cuidadosas y más feminizadas, lo que lleva a que nosotras o las disidencias sexuales y las mujeres hagamos este papel. No es en tanto que yo he nacido mujer me toca hacer esto, sino en tanto que el sistema me lee como un sujeto a feminizar que me toca hacer este trabajo. Y quería como poner esto encima de la mesa, que al final son cuerpos sobre los que se ejerce un montón de violencia, en que se promueven un montón de procesos de asimilación sobre los mandatos establecidos, y cuerpos que al final ven en sus vidas atravesadas por mecanismos morales y productivos represivos del capital, en un contexto en que todo está pensado desde una binariedad de base. Entonces se producen desde la mecánica del poder procesos de incitación, de seducción y de deseo que nos hagan ser un asunto público y útil el control de los cuerpos desde la heterosexualidad. En el que acabo de hacer la frase más rara de lo que tenía escrito, pero bueno. Al final, o sea, lo que queremos poner encima de la mesa cuando hacemos una crítica desde el marxismo queer a las lecturas binarias es esa idea de que el capitalismo cis-heteropatriarcal juega a desdibujar las líneas de aquello que es lícito o ilícito, de lo tolerable y o condenatorio, promoviendo procesos que nos permiten ser asimiladas en términos de mercado, sea como consumidores o como objetos de consumo. Y si la disidencia es aceptable, es porque no molesta en este sentido. Y por lo tanto, implica que la transgresión se tolera en términos también de clase muchas veces. Y aquí quería como comentar como un pequeño extracto de un artículo que leí de Diego Falconi, que fue mi profe en la universidad, que tiene un artículo que se llama de maricas y mariquismos. Y empezaba el artículo hablando de un chiste cruel que circulaba en el patio del colegio cuando él era un niño. Os lo voy a leer, Era la historia de Pepito, un chico que tras mucho sufrimiento y soledad le contó a su padre que era gay. El padre, incrédulo, le preguntaba si vestía Prada, Versace, si manejaba un Ford Explorer, si había viajado a Miami sus últimas vacaciones. Todas estas preguntas, obviamente, el chaval las respondió con un no. Y su padre le respondió un: Pepito, tú no eres gay, eres sí un tremendo maricón. Y eso lo que pone encima de la mesa es que, lejos de ser una anécdota tal cual o un chiste que no debería repetirse en ningún patio de colegio, la verdad, es que qué cuerpos pueden transgredir las normas, qué disidencias pueden ser normalizadas, pasan por unas lecturas que están vinculadas con la racialización, la normalidad corporal, la situación geográfica y la clase. Hay una lectura interseccional de cada uno de estos elementos y la clase es un elemento central en cuando hacemos estas lecturas. Nunca será, y aquí geográficamente seguramente no se me entienda mucho, pero no pasa nada, nunca será lo mismo un maricón en Poblenou que un maricón en el barrio más pijo de la ciudad de Barcelona. No será lo mismo una lesbiana en una gran empresa que no se le notan y que todo el mundo la lee como heterosexual, que la boyera de turno que está llevando camiones o que está trabajando en el sector de la construcción. No es lo mismo Leslie Finberg que cualquier lesbiana que podamos encontrar llevando una empresa en el Estado español. Las lecturas sobre nuestros cuerpos, etcétera, también van marcadas sobre qué tipo de realidad socioeconómica tenemos detrás, qué tipos de deseos del mercado podemos asolir y qué no, y qué cuestiones estamos dispuestas a transgredir y qué no. Y al final, pues, esta idea de que el cuerpo de las trabajadoras no nos pertenece. El cuerpo de las disidencias sexuales no nos pertenece en muchas ocasiones porque al final somos objetos de consumo. Y esto significa significa poner encima de la mesa que el cuerpo al final también tiene una parte de propiedad privada y tiene una parte de la lectura que hacemos del modo de producción capitalista heterosexual en que vemos una separación brutal de nuestro medio de subsistencia y en cómo se organiza la vida. Que a veces nuestros cuerpos
mediante procesos de apropiación y acumulación, devienen propiedad de alguien externo, devienen algo que no es puramente bajo nuestro control y nuestra capacidad de decisión, sino que tenemos que jugar a negociaciones, intentar cada vez más como no ser expulsadas, no ser desposeídas y podernos reducir a veces a un mero apéndice del capital por poder ser, o sea, es que me salen las palabras en catalán, ya estoy tan cansada, que no ser reducido a un mero apéndice de la maquinaria del capital, en tanto que podemos ser más y deseamos ser más. Y en este sentido, pues necesitamos dejar de comprender nuestros cuerpos como algo que puede devenir objeto, que puede devenir mercancía y que puede ser solo una herramienta de producción del capital. Son territorios de placer, son territorios de exploración y son territorios más diversos de lo que muchas veces se plantea. En este sentido, vuelvo como un poco a la idea de la totalidad, porque creo que justamente esta amplitud de miradas lo que nos permite es entender que un marxismo que no hable de deseo, que no hable de cuerpos diversos, que no hable de la diversidad que hay detrás de un cuerpo, es un marxismo que se nos queda corto, que solo habla una sección específica de la clase obrera, y la clase obrera es múltiple y es diversa. La clase obrera que estaba en fábricas también era múltiple y diversa, y muchas veces solo nos dirigíamos al hombre blanco que tenía a la mujer en casa cuidando y que iba a tener todas las cosas ya preparadas. Y queremos poner el acento en que necesitamos un marxismo para el 99%, no un marxismo solo para cuerpos blancos que aspirantes a clase media. Necesitamos un marxismo que discuta desde la teoría de la reproducción social las categorías de sexo-género y que discuta desde lo queer todas estas miradas performáticas, todos esos procesos de reificación y todos los procesos de desublimación. Necesitamos poner encima de la mesa que cuando hacemos esto no estamos hablando de una cosa meramente cultural, como decía al inicio, ni una cuestión meramente privada, sino que son cuestiones que también pasan desde el trabajo, que pasan también desde nuestros espacios de socialización más allá del trabajo, y que además se plantean como procesos en que cada una de nosotras lo vivimos individualmente y necesitamos colectivizarlos, politizarlos y socializarlos y hacer una política común desde esta idea que decía antes y que me he repetido, pero no pasa nada porque estáis muy atentas y seguramente lo notáis, que es de hacer una política desde la deseabilidad, una política del deseo, una política de la sexualidad libre y una política que entienda que hay múltiples formas de habitar un cuerpo y ninguna tiene que ser más o menos aceptable, sino que, recogiendo otra vez esta idea, todo lo aceptable debe perecer para que vengan nuevas otras formas. Sí, y aquí me quedaría. Siento no haber estado súper mega ultra fluida. Vale, pois agora imos a abrir unha ronda de preguntas. Se queredes abrir algún tipo de debate, sempre desde o respeto, por favor. Nada. Alguén? Podéis decidir si hay algún palabra que no habéis entendido, si me he repetido tanto que me he hecho la picha un lío, también podéis hacer estas cuestiones. O si tenéis alguna cuestión que creéis que debería haber salido o que creéis que pueda ser interesante para hablar de estos temas y que yo no he comentado, o sea, 100% bienvenido. Quería, bueno, ante todo, parabéns, enhorabuena por la ponencia, que ha sido bastante pedagógica. Y bueno, un poco hablo desde el desconocimiento, ¿no? Pero, es decir, ¿qué vínculo puede establecer, ¿no? Por ejemplo, entre el ecofeminismo, ¿no? ¿Qué papel tiene el ecofeminismo en esta lucha por las disidencias sexuales, las disidencias queer, ¿no? Bueno, esto lo comentabas, la relación entre el cuerpo y nuestro primer territorio, ¿no? La defensa del territorio es la defensa del cuerpo, ¿no? Y eso, como tienes escrito sobre esa cuestión, sobre ecofeminismo, ¿no? Y tal, ¿qué relación puede haber, ¿no? Ese vínculo, ¿no? Entre movimientos, pues el movimiento ecologista, el movimiento feminista, el movimiento LGTBIQ.
No sé si hay alguna más, si no tiro y si os animáis, ¿vale? ¿Tiro? Vale. Perfecto, sí, tiro. No soy una super experta en la cuestión ecofeminismo queer, pero sí que hay distintas autoras que trabajan estos temas, entre ellas hay Gerta Grat, que es una autora colombiana, si no me equivoco, que ha trabajado un poco el tema, que al final es hablar también de los procesos de queerización que se dan dentro de la naturaleza y los procesos que hay de animalización de la disidencia sexual. Creo que ahí hay como un punto bastante importante. Partimos de lecturas que a veces son antropocéntricas sobre la naturaleza, bueno, a veces no, mayoritariamente son antropocéntricas sobre la naturaleza, y cuando nos relacionamos con ellas, muchas veces intentamos imponer ciertos cánones que imponemos también sobre nuestras realidades sociales, desde las lógicas de macho-hembra en todos los animales, cuando podría haber más, porque al final partimos de como unas lecturas que se basan en características primarias y características secundarias, y a partir de ahí, si tú tienes 3 que ya son de un tipo, pues check, eres hembra, eres fémina, ya está. Como un test bastante ridículo que, bueno, podríamos preguntarnos muchas veces si funciona así. Y por otro lado, la parte de la animalización de las disidencias. Muchas veces se ha presentado al queer, al marica, a la boyera, a la viciosa, a todos estos elementos desde una perspectiva de animalización, como un peligro, como una cuestión desde una política del miedo. Y se han utilizado como distintos elementos que nos dirigen a eso es lo salvaje, eso es lo contranatural, esto es aquello que no es funcional y que nos supone una amenaza. Por lo tanto, a partir de ahí yo creo que hay como vínculos que nos permiten hacer las lecturas y que además que un ecofeminismo no sea capaz de entender que hay más que mujeres en este mundo a la hora de plantear su propuesta emancipatoria, es un ecofeminismo que queda un poco en el vacío, porque al final el ecofeminismo no tiene que ir sobre mujeres y hombres o una lucha de si las mujeres tenemos unos vínculos más con la Pachamama o nuestras reglas y nuestros ciclos están coordinados con la naturaleza, que puede ser interesante de trabajar, pero un ecofeminismo que sea políticamente útil es un ecofeminismo que va mucho más allá y que pone la centralidad en cuestiones de división sexual del trabajo y en el foco 100% quién hace los trabajos de cuidado de la tierra. Y eso implica los trabajos de reproducción social, pero implica también todos los trabajos de subsistencia, las economías populares, etc. Que eso pues entran las travestis, las trans, entran las maricas y entran todas aquellas comunidades que sostienen el planeta. ¿Alguna pregunta o aportación máis? Vale, eu quería preguntar... Bueno, dale, Manuel. Mira, a lo mejor ha quedado claro, eso yo no me he enterado, pero me gustaría saber exactamente cuál es la distinción o qué diferencia del feminismo queer de los otros feminismos. ¿Y qué no acepta el feminismo queer de los otros feminismos? Del feminismo de la segunda ola, por ejemplo. ¿Qué es lo específico y característico y diferenciador? Porque mucho de lo que has dicho me ha parecido, o sea, yo, ¿no?, que no estoy muy puesto en esto, ¿no?, me ha parecido que es asumible por el feminismo que yo entendía, ¿no? Entonces, ¿qué no es asumible? ¿Qué del feminismo queer no es asumible por lo que hasta ahora entendíamos por feminismo? ¿Qué tiene de específico y característico? Sí, yo quería preguntarte por referencias, autor, artículos, entonces que hablen sobre la lucha queer desde el rural, si conoces algo. Vale. Sobre la pregunta que decías, me he centrado más en marxismo queer que en feminismo queer, pero justamente creo que me sirve para responder la pregunta, y es que la categoría queer lo que pone es acento en una realidad concreta que va más allá de hombres y mujeres, de entender que cuando hablamos de feminismo estamos haciendo una propuesta programática para el 99% de la población, y esto implica tanto personas que son leídas como mujeres,
pero no solo ellas, sino también cuerpos no binarios, cuerpos trans, etc. Es poner encima de la mesa que hay muchas más formas de vivir el sistema cis heteropatriarcal en nuestras carnes. Creo que ahí está como la potencialidad, justamente porque nos hace poner encima de la mesa estas relaciones sociales que muchas veces son invisibles. No hablamos de un feminismo que el único sujeto tenga que ser la mujer blanca, europea, etc., sino hablamos de un feminismo que hable a más sujetos y que recoja esas potencialidades. Y en el caso del marxismo queer pasa lo mismo, no es decir el marxismo que hay hasta ahora no nos vale. Es poner encima de la mesa que muchas veces cuando hemos hecho los análisis y los programas marxistas nos hemos olvidado de una parte de la clase obrera, una parte de la clase obrera que es queer y que tiene una complejidad más al tipo de relación social que se da dentro de un modelo capitalista. No en ningún caso es una cosa no asumible, justamente si aspiramos a cambiar la totalidad de las cosas debería ser súper asumible, porque si no estamos haciendo esto, estamos ejerciendo como una exclusión y estamos ejerciendo un proceso de decir hay unos cuerpos que sí son obreros pero no terminan de cuadrarme en mi análisis binarista de la historia. Pues bueno, mira, ya hablaremos después de la revolución sobre estos cuerpos y justamente no, que necesitamos una política para la hora y no podemos dejar como las lecturas sobre los otros cuerpos y sobre las disidencias cuerpo-sexo-género, básicamente, para otro futuro, sino que tienen que empezar también desde la base en la que estamos construyendo nuestras organizaciones revolucionarias y estamos haciendo una práctica revolucionaria. Sí. Y después, lucha queer desde lo rural. En el primer número de Rojo del Arco Iris hay un artículo que aborda esta cuestión, que está bastante interesante. Lo que te diría es, hay muy poco escrito, y es una pena, porque muchas veces, y también por los procesos que se dan dentro de un marco de capitalismo global, etc. Pero muchas veces ser una persona queer en el espacio rural es estar sometido a un nivel de escrutinio control bastante grande, y esto implica que muchas veces se den fugas de lo queer a la ciudad, porque hay un anonimato, hay comunidades más grandes, etc. Esto parte también de yo soy una persona urbanita, súper urbanita de la ciudad de Barcelona y que no puedo decirte exactamente cómo es una vivencia queer en lo rural. Pero sí que, por ejemplo, autoras desde la literatura han abordado esta cuestión. Literatura me refiero más en el sentido de narrativa, que se han tocado estas cuestiones, y te recomendaría como una mirada desde la España vaciada sobre la cuestión queer, del podcast Maldito Bollodrama, que trataron como en una de las iniciales el que es ser queer en una ciudad pequeña de la España vaciada, y estaba bastante interesante, que no termina de ser lo mismo que lo rural, pero se aproxima como a las situaciones de control que se dan. Y estoy intentando pensar, pero es que tengo un par de artículos pero de Cataluña rural que hablan de la cuestión queer. Pero muchas veces se ha enfocado mucho desde el prisma de la violencia que se vive en los espacios y muy poco desde qué espacios, qué solidaridades se producen, qué formas subversivas se dan, etc. Y, mira, un último ejemplo. Buñol TV es una televisión que montaron en vivolleras en el rural catalán, en que intentaban como darle una vuelta a estas cuestiones. Y sí, no sé, tampoco tengo como una bibliografía muy extensa, pero podemos buscar. Mira, a mí reflexionar sobre el tema del feminismo, porque lo tenemos bastante reciente, el 8 de marzo, y por lo menos en Vigo, en determinados movimientos feministas, la aceptación de la mujer trans y supuso un grave problema. Al final acabamos ganando el sector de que las aceptábamos, pero como ya sabemos, lo que se pone como en tela de juicio es el sujeto del feminismo, o sea, la mujer como esencialmente mujer, y que todo lo que no sea así pues es como algo peligroso o un ataque al sujeto político del feminismo, ¿no?
quiero decir que lo estamos viviendo, la gente que estamos aquí, que lo hemos vivido en las últimas charlas, en los últimos debates. Entonces, un poco, la pregunta sería, ¿qué puede aportar el marxismo a esta visión esencialista del sujeto político como mujer? No sé si se entiende lo que quiere decir. O sea, yo creo que la forma fácil de responder es creo que ese feminismo trans excluyente que se da en muchas partes del Estado viene de una discusión impuesta muchas veces y de una negación de la historia del feminismo en el Estado español, en la que sujetos no binarios, personas trans, han participado toda la vida, también han participado prostitutas, han participado mil y una comunidades que a día de hoy son marginalizadas, hay gitanas en el feminismo, hay migrantes, hay racializadas, y que esto se ponga en el debate es la irrupción ante el miedo a la pérdida de una cuota de poder por parte de un cierto feminismo blanco que se cree el centro del puto mundo. Dicho esto, yo creo que yo muchas veces me defino antes como marxista que como feminista, y esto implica ciertos debates conmigo misma en muchas ocasiones, pero yo creo que el marxismo lo que nos da es una lectura de que el feminismo por sí solo no tiene por qué cambiarlo todo. Igual que el marxismo por sí solo, la lucha obrera por sí sola no tiene por qué cambiar el mundo. Son espacios de vanguardia política, son espacios de lucha donde nos construimos como sujetos revolucionarios, pero que por sí solos no abarcan la totalidad de las relaciones que se dan dentro del sistema capitalista. Para mí el feminismo tiene el potencial de poder abarcarlo todo, y justamente de 2018, 2016, 2018, 2019, para mí el feminismo tenía un programa político mucho más ambicioso que muchas organizaciones marxistas del Estado español, pero porque hablaba la totalidad de las relaciones y era capaz de hablar hasta al señor que pasaba por la calle, a la vecina del cuarto que en su vida se había planteado si era feminista, a la chavala del instituto que por primera vez estaba experimentando una violencia sexual en un entorno que se suponía que era seguro. En este sentido, el feminismo y el marxismo para mí tienen muchos matrimonios y divorcios, que es un gran libro de Cinzia Arucha que os lo recomiendo mucho que leáis, pero sobre todo tienen una capacidad de ir más allá uno del otro y de tensionarse uno al otro. Un marxismo que como no sea capaz de hablar de feminismo, que no sea capaz de hablar de la cuestión ecológica, que no sea capaz de hablar de la cuestión queer, es un marxismo reducido a señores que están en un salón diciéndose lo guays que son y cómo van a hacer la revolución y cómo Lenin les daba la razón, y un feminismo que sea incapaz de entender que hay unas relaciones de clase que median nuestra experiencia como mujeres, como personas NB, como trans, como sujetos disidentes. Es un feminismo que al final hablará mucho de romper techos de cristal, pero no verá el suelo pegajoso que tenemos muchas y que no nos permite ni avanzar. Creo que tienen esta capacidad, que son un espacio en diálogo. Y si no tenéis ninguna pregunta más, damos por cerrado y nos tomamos unas caras. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero no haber sido muchas gracias.